Tenemos un tema muy especial, muy bonito, muy edificante. Y vamos a hablar acerca de qué significa negarse a sí mismo. Ese será nuestro tema en este día. Así es que le pedimos en este momento que nos acompañe a hacer una oración para que así juntos podamos estudiar las Escrituras en esta hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por este día maravilloso, precioso que tú nos has dado, Señor, en tu amor, en tu misericordia, porque nuevas son cada mañana, Señor. En esta hora te pido, Dios, que nos permita, Señor, escudriñar tu palabra y que podamos edificarnos a través de ella, Señor. Tu palabra en sí misma es una palabra que edifica, que enseña, que exhorta, Señor, que redarguye y muchas cosas más hace en nuestras vidas, Señor. Tu palabra además es el alimento con el cual nos podemos cada día, Señor, sustentar espiritualmente. En esta hora te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están en contacto, Señor, en este momento en vivo, y aquellos que han de ver el video, Señor, a través de nuestras canales de YouTube también. Señor, gracias en el nombre de Jesús, y a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y gracias. Bien, pues amados hermanos y amigos, quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir a la Escritura, Evangelio según San Lucas. Vamos a ir al capítulo 9 de Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Ya lo tiene, capítulo 9. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 23. Vamos a leer el versículo 23 en adelante. Vamos a sacar una enseñanza aquí muy buena. Vamos al versículo 23. Lucas 9:23. ¿Ya lo tiene? Bien. Dice la palabra: y decía a todos, este es Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Verso 24 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Verso 25, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye, o si se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Bueno, entonces vamos a analizar en esta tarde, o comenzar a analizar desde el versículo 23. Este versículo es un texto que nos enseña no solamente cómo seguir a Jesús, sino también nos muestra cómo nos convertimos en verdaderos cristianos, en cómo demostramos verdaderamente que hemos sido salvados, que hemos sido salvos, que hemos sido redimidos. Además de esto, nos muestra, a través de este versículo, nos hace ver que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de Dios. Entonces, este versículo es crucial en la vida de cada cristiano, en la vida de cada creyente. Entonces, yo lo voy a invitar a que pongamos mucha atención en esta enseñanza, porque esta enseñanza es crucial para todos nosotros los cristianos. Lo que impresiona en este versículo son las palabras de Jesús. Cuando Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Cada día el llamado del Señor para cada uno de nosotros es tomar la cruz, indicando una renuncia progresiva y continua al egoísmo de una vida centrada en uno mismo. Ir en pos de Jesús implica el autonegación. Esto es algo muy importante. El llamado al Evangelio es un llamado a la autonegación. Escuche bien, a la autonegación, no a la realización personal. Es todo lo contrario. El llamado al Evangelio, el llamado a vivir el Evangelio conforme a lo que Jesús nos enseña es un llamado a la autonegación, o sea, a negarnos a nosotros mismos. No es lo que hoy en día muchos han enseñado y siguen enseñando acerca de la autorrealización personal de la persona. El Evangelio de Jesucristo, o el Evangelio
¿verdad?, que Él nos enseñó. Es un evangelio, vuelvo a repetir, de autonegación, es negarse a sí mismo. Esta es la palabra que Él utiliza en el verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vuelvo a repetir, no es un evangelio en el cual está centrado a la autorrealización personal. Yo recuerdo que cuando comencé en los caminos del Señor, muchos decían, venga al Señor y el Señor le va a ayudar y le va a hacer que logre lo que usted no logró cuando no estaba con Él, y usted será un hombre de éxito, usted será un hombre victorioso, exitoso en la vida y todo eso. Yo escuchaba todo ese tipo de mensajes en aquella época, estoy hablando de hace más de 35 años, pero cuando yo comenzaba empecé a darme cuenta que no era así, porque en realidad Dios no estaba ahí como para cumplir o hacer que nuestros logros o propósitos se cumplieran. Más bien Él nos hacía un llamado a cada uno de nosotros para negarnos a nosotros mismos cada día. Entonces ese evangelio era un evangelio que se pronunciaba, y bueno, vuelvo a repetir, se sigue pronunciando, proclamando en este tiempo. Es un evangelio donde ponen a Jesús como cualquier genio, ¿verdad?, de lámpara. Se recuerda la historia del genio, el genio de la lámpara, que solamente le brotaban a la lámpara y se le apareció un genio, y inmediatamente el genio le preguntaba a aquel que brotó la lámpara, ¿verdad?, amo, ¿qué quieres, ¿verdad?, que te haga? Y así a Jesús se le ve como el genio de la lámpara para muchos de ellos. Solamente se frota la lámpara y sale, y entonces Él, ¿verdad?, le dice, ¿qué quieres? Que cumpla tus deseos. Sabe que el Señor Jesús no vino para cumplir nuestros deseos. El Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros, para rescatarnos de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad?, que vivíamos anteriormente en un mundo de pecado, un mundo de tinieblas y de oscuridad. Él vino para traernos la luz y caminar en esa luz. Entonces, ese evangelio de autorrealización, tú puedes lograr hacer lo que tú quieras en la vida ahora con Cristo, es un evangelio totalmente contrario al evangelio verdadero de Jesucristo, que nos habla, ¿verdad?, acerca de negarnos a nosotros mismos. Pero sabe, quiero explicarle un poquito acerca de todo esto, porque hace algunos años empezó un mover dentro del cristianismo que empezó a distorsionar totalmente el evangelio verdadero de Jesús. Acuérdense que Pablo en Gálatas dice que no hay otro evangelio, sino que algunos perturban el evangelio y tratan de pervertirlo. Y eso es lo que ha sucedido a través de los siglos, ¿verdad?, que se ha ido pervirtiendo el evangelio, se ha querido pervertir, pero siempre existirá el evangelio puro y santo de nuestro Señor Jesucristo, quien demanda de nosotros, en este caso, conforme al tema, la negación propia, de negarnos a nosotros mismos. Vuelvo a repetir, hace algunos años, un hombre llamado Robert Schuller, un predicador de este evangelio moderno al cual me estoy refiriendo, al evangelio de la autorrealización, él escribió un libro que se llamó en inglés The New Reformation. Este hombre, Robert Schuller, además de ser el escritor de este libro, fue pastor fundador de la iglesia, una de las iglesias más, ¿cómo se puede decir?, más conocidas en los Estados Unidos, conocida como la Catedral de Cristal en California. Esta iglesia, con un costo de más de $22 millones, que por cierto la terminó vendiendo no hace mucho a la Arquidiócesis de Los Ángeles, porque ya no pudo sostenerla. Esta iglesia, vuelvo a repetir, con un costo de más de $22 millones, en una ocasión ¿cómo se puede decir? Esa palabra, ¿cómo lo puedo decir? O sea, se exaltó a sí mismo, porque públicamente él dijo que él era el pastor de la iglesia más costosa del mundo. O sea, I am the pastor for the church, the 22 millions, dollars. O sea, él expresaba, decía que él era el pastor de la iglesia que tenía un costo de $22 millones. Y sí, verdaderamente esa iglesia era una iglesia totalmente extraordinaria, bella. Pues por eso le llamaban la Catedral de Cristal. Pero tan solamente él no lograba ni llenar ni la tercera parte ni la cuarta parte de ese edificio. Eran
una capacidad como para 2,000 miembros. Él tenía como 500 miembros, pero se jactaba de tener la iglesia más grande, o sea, más costosa, mejor dicho, una ostentación personal, un orgullo de sí mismo, ¿no? O sea, el sentirse el pastor de la iglesia más cara, no solamente de Estados Unidos, que quizás del mundo. Eso exaltaba su ego. O sea, eso totalmente, o sea, eso nada tiene que ver con el Señor, ¿no? Al Señor no le importa el edificio que tú hayas logrado, que yo haya logrado edificar, o sea, hablando materialmente, eso no le importa al Señor, las cosas materiales no le importan, pero a Él sí, porque para Él era un logro, ¿verdad? Una exaltación de lo que Él podía haber logrado. Este hombre, dentro del libro que él escribió, vuelvo a repetir el nombre, The New Reformation, este hombre, Robert Schuller, escribió estas frases en ese libro. Dice, es precisamente en esta teología en que se ha errado en el pasado, en que el evangelio sea cristocéntrico y no hombrecéntrico. Lo primero que tenemos que hacer es poner fin a la teología clásica. Póngase nomás a pensar lo que él está escribiendo en ese libro. Nosotros tenemos que poner fin a la teología diocéntrica y reemplazarla con la teología hombrecéntrico. Esto es lo que este pseudo ministro escribió. O sea, ya no era una vida centrada en Cristo, o sea, cristocéntrica nuestra vida, sino ahora una vida centrada en nosotros mismos, exaltándose a uno mismo. Por eso es que a partir de ese tiempo se levantó ese movimiento que también fue conocido como la Nueva Reforma Apostólica, tiempo de cambio y de conquista y de superación personal. A tal grado llegó este mover que llegó este mover que después de que se levantó este mover, ya no había verdaderos predicadores en las iglesias que predicaran la verdad, la sana doctrina. Más bien se levantaron hombres de aquellos que trabajaban en la autoestima, o sea, personas que entendían lo que era la enseñanza de la superación personal. Ya no había predicadores en las iglesias, ahora había motivadores, y muchos pastores tristemente cayeron en eso porque ellos decían, hay que motivar a la iglesia, hay que motivar a los hermanos, y en vez de traer predicadores, en vez de traerle la palabra de Dios, lo que traían era este tipo de personas, ¿no? Que son como, por ejemplo, personas que han triunfado en la vida secular y se hicieron famosos y luego vinieron, entre comillas, a los caminos del Señor y fueron usados para levantar el autoestima de los creyentes. Y eso es totalmente una doctrina contraria, ¿verdad? Cuando hablamos de la autoestima, imagínense, Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de pecado y de muerte? O sea, si él hubiera dicho estas palabras, Pablo, delante de estos predicadores, dice, no, Pablo, no eres un miserable, tú eres una persona importante, tú eres, y empezar a exaltar el yo de esa persona, o en el caso el yo de Pablo, ¿no? Es a lo que se refiere esta doctrina, el ministrar al yo en vez de ministrar a Cristo y dejar que el yo muera. Acuérdense que Juan el Bautista en su momento dijo unas palabras muy importantes. Siempre se me quedó grabado lo que Juan el Bautista dijo. Cuando a Juan el Bautista los discípulos que le seguían ya no le seguían porque comenzaron a seguir a Jesús. Y vinieron un día y le dijeron a Juan y le dijeron, maestro, dice, ahora tus discípulos ya no te siguen, ahora siguen al que bautizaste en el río. Y Juan claramente dijo, ¿verdad? Dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. O sea, es necesario que ahora a partir de hoy, ¿verdad?, él sea exaltado y que yo ya que mengüe, o sea, que ya vaya bajando. O sea, el ministerio de Juan el Bautista había llegado a su fin, a su límite. Entonces, ese es el tipo de doctrina que se empezó hace algunos 3 décadas, quizás 2 décadas, a predicarse dentro de las iglesias, y eso trajo en consecuencia que la gente se centrara en sí mismo y no en Cristo. Y este tema de la autonegación para muchos no existe, o para muchos no les importa, más bien, pero este es el Evangelio. Este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el mensaje de Jesús, cuando Jesús dijo allí precisamente en el versículo 23 de Lucas 9, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un evangelio de negación propia, de decir, yo ya morí, yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. O sea, todo lo que nosotros vivimos en la carne, ahora lo vamos a vivir en la fe de
del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La Biblia dice que deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestra vida tiene que estar sometida siempre a la voluntad de Dios, sometida al Espíritu Santo. Ya les enseñé a través de las Escrituras cómo podemos hacer morir las obras de la carne dentro de nosotros, someterlas al Espíritu de Dios. Entonces, el Evangelio no se centra en nosotros, el Evangelio se centra en Dios. Nosotros tenemos que morir cada día, tomar nuestra cruz cada día. Pero vuelvo a repetir, este tipo de maestros, ¿verdad?, de falsos maestros introducidos en las iglesias, ahora sí que dan la opción a que muchos empiecen a buscar, ¿verdad?, ese tipo de enseñanza. Pues a quién no le gusta, ¿verdad?, que le hablen bien y que le digan, no, tú vas a ser un vencedor, y ese mensaje, por ejemplo, que predicaba aquel cantante famoso, ¿no?, el campeón que está en ti, sácalo y no sé qué, ¿verdad? Y siempre hablaba de la exaltación, pero el carácter de los hombres, ¿verdad?, de los hombres en los postreros días iba a ser ese, ¿verdad?, todo lo contrario al negarte a ti mismo. Vaya, acompáñeme ya a 2 Timoteo capítulo 3, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, vamos a leer unos versículos ahí, precisamente del carácter de los últimos tiempos. ¿Ya lo tiene? El carácter de los hombres en los posteros días. Dice el versículo 1 de 2 Timoteo 3, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mire lo que dice el versículo 2. Versículo 2 dice, la primera parte o la primera frase dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, esta expresión de amadores de sí mismo. Este versículo habla precisamente del tema de lo que enseñan, ¿verdad?, estos falsos maestros, de la autorrealización, amadores de sí mismos. O sea, esa es una de las cosas que va contraria al Evangelio de Jesucristo. O sea, hoy en día el cristianismo, ¿verdad?, en muchas áreas se ha convertido en un movimiento de obtén lo que quieres, en lugar de un movimiento de entregarnos a Él. O sea, es de tener, o sea, el querer tener o obtener para sí mismo, y no el de entregarnos a Él. El Evangelio se ha prostituido la intención divina para el Evangelio. Se ha reemplazado la gloria de Dios, o sea, la gloria de Dios, por la satisfacción del hombre. Ya es indiscutible. Pues usted oye esos tipos de invitaciones a las iglesias y venga a recibir su milagro, venga porque Dios lo quiere bendecir, venga porque X cosa, ¿no? O sea, con el propósito de atraerlos al Señor. Y sabe, verdaderamente es una mala manera de traer a la gente. No digo que no se le invite cordialmente a las personas a la iglesia, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo como para que Él venga esperando recibir lo que quizás Dios no le quiere dar, o esperando o venir con la expectativa de alguna bendición o de alguna cosa material, y no es esa la situación. O sea, la gente tiene que venir a los caminos del Señor y forzarlos, debemos de forzarlos a entrar, pero hablándole la verdad, lo primero que Dios quiere hacer es perdonarles sus pecados, rescatarlos de la condenación eterna. Ya todo lo demás vendrá por añadidura conforme a la Escritura, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo para que Él pueda hacer de nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, vuelvo a repetir, se ha reemplazado la gloria de Dios por la satisfacción del hombre. El abandonar tu vida para la honra de Cristo se ha reemplazado por Cristo te honra a ti. O sea, es todo lo contrario. O sea, el abandonar tu vida para la honra de Cristo, o sea, para la gloria de Cristo, yo ya vivo para Él, ya no vivo para mí mismo. Ahora se ha reemplazado como Cristo te honra. O sea, Cristo tiene que ser, ¿verdad? Y tiene que hacer lo que tú quieres que haga. Entonces eso es totalmente contrario a lo que está el Señor Jesús enseñándonos, de negarnos a sí mismo. Hoy el Evangelio exalta al hombre. Es el Evangelio que exalta al hombre, mejor dicho, es el más popular.
El evangelio que exalta a la persona es el más predicado hoy en día. Y eso es lo que muchos quieren predicar. O sea, cuando hay gente, mire, cuando vemos, por ejemplo, predicadores que hablan precisamente de eso, y vemos sus iglesias, ¿verdad?, llenas de gente, y la gente ahí, ¿no?, queriendo hacer como le están enseñando, ¿no? O sea, satisfacer su ego y todo eso. Pues la gente es atraída. Por ejemplo, la iglesia en Texas, la iglesia del pastor, bueno, pseudo pastor, vamos a decirlo así, porque verdaderamente no es un pastor, Joel Osteen. A este hombre, Joel Osteen, yo conocí a su padre, a John Osteen. Su padre, de recién que yo me convertí, él era pastor de la iglesia Lakewood Church, allí en Texas. Y la verdad que su papá, el papá de Joel Osteen, era un hombre de Dios. O sea, verdaderamente el ministerio que él tenía era un ministerio con sana doctrina, con ministerio no solamente a nivel de Estados Unidos, a nivel internacional. Nosotros de alguna manera fuimos bendecidos por el ministerio de esta iglesia en México, con maestros, con gente que verdaderamente ama a Dios. Pero tristemente cuando murió, cuando partió John Osteen, este hombre, Joel Osteen, vino a ser el pastor de esta iglesia grande y cambió totalmente todo. Y le voy a decir por qué. Porque Joel Osteen nada tenía que ver con la iglesia en ese tiempo. Él era un hombre, él era un hombre de negocios. Él era un hombre que trabajaba en el aspecto de la superación personal. Era un motivador para hacer negocios. Entonces, cuando muere su padre, él toma el pastorado y cambia totalmente el mensaje lo cambió totalmente. Todos nos dimos cuenta desde el principio. ¿Por qué? Porque él empezó a hablar muchas cosas que nada tenía que ver con lo que su papá había enseñado, que era la palabra de Dios. Y él hablaba acerca mucho precisamente de un libro que escribió, Tu mejor vida hoy. Tú puedes obtener lo que tú quieras tan solamente creyéndolo, y muchas cosas así, ¿no? Se basó mucho en la declaración o a la confesión positiva, que eso también es algo que nada tiene que ver con el evangelio, sino con las cosas del mundo. Entonces, vamos a decirlo, este tipo de mensajes que no hablan de compromiso, de sacrificio, de cruz, pues es muy, vamos a decirlo así, muy deseado por la gente. Imagínense cuando Jesús empezó a reconvenir a la gente, cuando la gente lo seguía, ¿verdad? Y las multitudes venían tras él. Dice que en un momento dado, esas palabras que yo le mencioné ahorita fueron las mismas palabras que les mencionó la gente que le seguía, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad?, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice que muchos dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque ahora ya les estaba demandando, ¿verdad?, la abnegación. Muchos dejaron de seguir a Jesús. Acuérdense, él alimentó más de 20,000 personas. Muchísima gente le siguió, muchísima gente recibió favores, pero nadie se comprometió tanto con él. Simple y sencillamente nos damos cuenta que al final, cuando Jesús asciende a los cielos, los únicos que quedaron de todas las multitudes que siguieron a Jesús eran 120 que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Padre. Fueron muy pocos los que le siguieron. Yo un día escuché a uno de estos predicadores decir que el ministerio de Jesús fue un ministerio de fracaso. Dice que no fue un ministerio exitoso, que porque tan solamente en 3 años y medio solamente había alcanzado 120 personas. Imagínense, o sea, ponerse a declarar tal tipo de cosas es una blasfemia para nuestro Señor Jesucristo. Realmente fueron 120 valientes los que decidieron negarse a sí mismo. Él decía, no, dice, en 3 años y medio, dice, yo, mi iglesia, ya éramos más de 3,000, 4,000 miembros. Sí, pero ¿con qué tipo de mensaje? Entonces, esa es la diferencia. No hay un mensaje que te confronte, que te rete a negarte a ti mismo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? Todo este evangelio exalta al hombre, ¿verdad? Y todos quieren ese tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio como lo hicieron los discípulos de Jesús. ¿Qué dice el verso 24 en Lucas 9:24? Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aquí está hablando precisamente. ¿Cuál es el tema entonces? La abnegación es la muerte al ego.
al ego nuestro. Usted y yo ganamos cuando perdemos. ¿Sí? Usted y yo ganamos cuando perdemos. Usted y yo vivimos cuando morimos. O sea, a veces este tipo de expresiones es, ¿cómo voy a ganar perdiendo? Aquí dice que todo el que quiera salvar su vida, o sea, ganar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. O sea, aquí habla precisamente de esto. Usted y yo ganamos cuando perdemos y usted y yo vivimos cuando morimos. Este es el mensaje central del Evangelio, la abnegación. Este es el centro del discipulado, hermano. Es una enseñanza directa de Jesús. Estos son los principios que Él enseñó reiteradamente a través de su ministerio en contextos diferentes. O sea, eso era precisamente. El Evangelio no es para que tú logres el éxito en esta vida. O sea, ¿de qué te sirve que ganares todo el dinero del mundo si al final perdieres tu alma? Dice la Escritura. Nada, o sea, el éxito de este mundo no se compara con lo que nosotros vamos a obtener en el día final. O sea, es negarnos a nosotros mismos, es abstenernos de todo. Ese es el mensaje de Jesús. Déjeme, le muestro otro pasaje bíblico. Si usted me acompaña, por favor, ahí a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 10, por favor. Acompáñeme a Mateo capítulo 10. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor ahí. Mateo 10. Vamos a comenzar a leer Mateo 10, 34 al 36. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer, dice la palabra, verso 34, Mateo 10. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Wow, aquí podemos darnos cuenta en estos versículos 34 al 36. O sea, ¿a qué se refiere o qué quiere decir Jesús acerca de lo que nosotros podemos pensar cuando Él vino a nosotros? O sea, Él no ha venido, dice aquí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿A qué se refiere? O sea, aquí va a haber un conflicto inmediatamente. El versículo siguiente, el versículo 35, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y termina en el verso 36, dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Quiero hacerle una pregunta. Usted, cuando conoció al Señor, o sea, cuando usted recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, cuando usted comenzó su vida, su caminar con Cristo, ¿qué sucedió con los que estaban alrededor de su casa? ¿Qué sucedió con su familia? ¿Qué fue lo primero que experimentamos? Bueno, déjele platico mi experiencia, ¿no? Lo primero que usted, ¿verdad? Lo primero que yo experimenté fue el rechazo de mi familia. En primer lugar, empecé, en vez de tener una buena, aparte de que no tenía una buena relación con mi familia por el hecho de ser un vago, un borracho, cuando me convertí al Evangelio, cuando el Señor cambió mi vida, o sea, la cosa no creo que mejoró, al contrario, empeoró, pero empeoró por otra cosa, ahora empeoró por las razones del Evangelio. Eso es precisamente aquí lo que está diciendo el versículo 34, ¿verdad? De Mateo 10. No penséis que he venido para traer paz en la tierra, sino he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Esto es simple y sencillamente hablando de una relación familiar. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué los enemigos nuestros serán los de nuestra casa primeramente? ¿Por qué? Porque ahora somos cristianos, porque ahora le pertenecemos a Él. Y eso causó para muchos problemas. Ojalá y no te haya sucedido a ti eso, pero así conforme dice la Biblia, tuvimos problemas. ¿Verdad? Tuvimos problemas porque nos hicimos cristianos, porque decidimos seguir a Cristo, porque decidimos ya no pecar y no participar con los pecados de la familia, ya no asistiendo a los lugares que asistíamos con Él. Y eso trajo una división, ¿sí o no?
Bueno, eso es parte de negarnos a nosotros mismos. O sea, yo conozco muchas personas que se han detenido porque Dios los ha llamado y los ha tocado de tal manera que en un momento dado han dicho, no, es que, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá si yo empiezo a ir a esta iglesia? A lo mejor se va a enojar conmigo. O usted, mujer, que usted escuchó el evangelio y el evangelio le llegó al corazón y el Señor la estuvo llamando y dijo, no, ¿qué va a decir mi esposo? Hasta me va a dejar quizás. Pues sí, o sea, llega un momento dado que esto se va a poner ¿verdad? De una situación así, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, tenemos que hacer de alguna manera, tenemos que enfrentar las circunstancias, ¿verdad? Que vamos a vivir, que Dios va a permitir que vivamos, pero le vamos a demostrar a Dios que le amamos. ¿Por qué? Porque si no, entonces no estaríamos de alguna manera honrando a Dios. ¿Verdad? Por eso en el verso 37, de ahí mismo de Mateo 10, dice así. Mire lo que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, aquí en otras palabras, está hablando, ¿verdad? De poner en primer lugar a Dios, de poner en primer lugar a Jesús. Y eso es negarnos a nosotros mismos. Déjeme decirle algo, si usted no está dispuesto a correr el riesgo de un distanciamiento en su familia o pagar el precio de un trauma mayor, el conflicto, el sufrimiento en su familia, usted ni siquiera es digno de ser el discípulo de Jesús. Los verdaderos discípulos de Jesús estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a hacerlo todo. ¿Por qué? Porque le amamos a Él. Entonces es muy importante que entendamos esto. Esto es parte de la abnegación. Vamos a Mateo capítulo 12. Vaya ahí. Vamos a Mateo 12, ahí estamos en Mateo 10, pero vaya hasta Mateo 12. Vamos a leer algo muy importante aquí también. Mateo 12, versículo 46. Vamos a ver qué dice Mateo 12, 46. ¿Ya lo tiene? Dice Mateo 12, 46. Mientras él, o sea Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre, tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, o sea Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí es una palabra que quizás muchos no comprendieron o no entendieron en ese momento, pero Jesús lo estaba haciendo de una manera para enseñarles una gran verdad. En el versículo 49 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Verso 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¡Wow! Qué declaración, ¿no? O sea, no es que él estaba en un momento dado menospreciando a su mamá. Acuérdense que cuando Jesús estaba en la cruz, ahí estaba su mamá, y él dijo, madre, ahí tu hijo, hijo, y tu madre. ¿Verdad? O sea, veía a Jesús a su madre con respeto y con dolor cuando él estaba en la cruz. Pero él aquí a través de esto nos da una enseñanza que por encima de la familia, que por encima de cualquier cosa, debemos de darle siempre lugar a Dios. O sea, Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. No podemos nosotros negarlo o poner arriba a la familia sobre Él. Tenemos que reconocer que Él está precisamente por encima de todo. Volviendo al versículo 38, ¿verdad? De aquí de Mateo 10 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, aquí estamos hablando precisamente de eso, no es digno. La cruz se asocia con algo muy particular, hermano. La cruz para nosotros es muerte, es sinónimo de muerte, de ejecución. Ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo murió, Él dio su vida por nosotros. Jesús está diciendo, si no estás dispuesto a sufrir conflictos familiares, no eres digno de ser mi discípulo. Si no estás dispuesto a padecer conflictos con el mundo al punto que pudiera costarte aún tu propia vida, no eres digno de Él. O sea, el que haya su vida, dice, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, esto es claro. Esta es la luz de su enseñanza. La enseñanza es la pérdida de nuestra vida para alcanzarla. Acuérdense que Jesús dijo de sí mismo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Tengo que morir.
Si no, no va a haber vida. O sea, morir para dar vida. O sea, es lo mismo. Usted tiene que morir para vivir. Usted tiene que perder para ganar. Si usted pierde su vida por causa de Él, la va a ganar. Por eso es tan importante entender este tema de la abnegación propia. A veces cuesta trabajo negarnos a nosotros mismos, hermano, pero cuando nos negamos a nosotros mismos, le estamos mostrando a nuestro Señor Jesucristo que amamos su palabra y que verdaderamente estamos dispuestos a cualquier cosa, a negarnos a fin de agradarle a Él. Aquí dice, ¿verdad? En este caso, cuando se presenta a su familia y le dice, ¿verdad? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Yo recuerdo que fue uno de los conflictos que yo tuve. Mi mamá, vamos hablando, mi mamá natural en la carne, muchas veces me reclamaba y me decía, tú ya te la pasas más con tus hermanos de la iglesia, ya vives más con ellos, ya no convives tanto con nosotros. Y bueno, en realidad yo le decía, mamá, es que yo pertenezco ya también a la familia de Dios y para mí la familia de Dios es más importante. O sea, me costaba trabajo, sí, decírselo a mi mamá, pero se lo tenía que decir. Y yo le decía, mamá, tú tienes que ser parte de la familia de Dios para poderte ver. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y ese es mi hermano. A veces nosotros no entendemos eso. ¿Sabe qué, cristiano, hermano, hermana que me está escuchando? Si usted está poniendo en primer lugar a su familia antes que el Señor, usted no es digno de Él. Usted no es digno de Él. O sea, se lo digo claramente, porque debemos nosotros de negarnos a nosotros mismos y buscar la voluntad de Dios. Amén. Cuesta, verdaderamente cuesta, pero ¿cuánto estamos dispuestos a pagar el precio? Yo le hago esa pregunta, ¿y usted está dispuesto a negarse a sí mismo? Que si el Señor le pide cualquier cosa para demostrarle a Él verdaderamente que no está enfocado en usted mismo, ¿usted haría cualquier cosa? Pero que sí, créamelo que ha habido situaciones en mi vida en las cuales Dios me ha confrontado y me ha dicho, ¿qué? O sea, ¿qué es más importante, tú o yo? No, pues tú, Señor, entonces, pues no me queda otra. En Mateo capítulo 10, pero regresando al versículo 17, vamos a leer un pasaje muy conocido, pero que también nos trae una enseñanza muy buena. Mateo 10, 17. Perdón, me equivoqué, es Marcos 10, 17. Estaba viendo la cita acá en la Biblia de Mateo. Es Marcos 10, 17. Corrección. Marcos 10, 17. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer hasta el verso 21. Dice, al salir él, o sea, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces en el verso 19, Él le dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Verso 20, entonces respondiendo él, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, en el verso 21, mirándole, le amó, fíjense, dice que le amó, y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Wow. Aquí podemos ver en el verso 17 a todos sabemos que era un joven, el joven rico, un hombre rico, que vino y se hincó delante de Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Aquí él está preguntando porque su deseo era saber cómo podía obtener la vida eterna. Pero fíjense cómo Jesús inmediatamente lo confronta para tratar con su corazón, para tratar con su ego de él. Él podía haberle dicho, mira, tan solamente cree en mí y sígueme, porque así va a ser, no iba a ser a través de las obras. Pero no le dijo eso, él le dijo, mira, ¿por qué me llamas bueno primeramente? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, como él lo estaba llamando bueno, él dijo, bueno, si tú me reconoces como Dios, entonces te voy a decir qué vas a hacer para heredar la vida eterna. Entonces, él le menciona algunos mandamientos escritos en la ley.
Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Y luego le da otro mandamiento, que es un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. El joven, este hombre rico, le contesta en Marcos 10:20, entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces como que esto, ¿verdad? Conmovió a Jesús. Dice, entonces Jesús mirándole, wow, lo amó, dice, le amó. Le dijo, una cosa te falta. O sea, una cosa con la cual quiero tratar contigo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. O sea, diciéndolo, vende toda tu riqueza, ve despójate de toda tu riqueza que posees, dalo a los pobres, repártese a los pobres. ¿Se recuerda la clase pasada que hablé yo acerca de Zaqueo? Cuando Zaqueo recibió a Jesús en su casa y le dijo, Señor, maestro, la mitad de mis bienes, ¿verdad?, se los doy a los pobres. Wow, o sea, aquí vemos como la diferencia, ¿no? Un hombre dispuesto a despojarse de lo que poseía. Y aquí le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué es más importante? ¿Tendré riquezas en esta vida o tener tesoros en el cielo? Pues para que sepa, es mejor tener tesoros allá arriba, donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces, aquí lo confrontó. Jesús le habló cómo podía lograr, ¿verdad?, heredar la vida eterna. Jesús lo confronta acerca de su dinero. Pero tristemente, y luego le dice, ¿verdad?, en el versículo 21, dice, ven y sígueme tomando tu cruz, o sea, negándote a ti mismo. Aquí vuelve a repetir. Pero, ¿qué pasó? Este joven no estaba dispuesto a renunciar a su dinero. No estaba dispuesto a negarse, a quedarse sin nada. Yo cuando leo la escritura digo, wow, o sea, cuando Dios nos invita a que hagamos algo, no es para nuestro mal. Créamelo, no es para nuestro mal. O sea, Él sabe nuestra necesidad. ¿Usted cree que Él se iba a quedar pobre? No, solamente Dios estaba tratando con el corazón de este joven. A ver si era capaz de renunciar a sus riquezas. Bueno, eso es lo que nosotros, a veces Dios nos trata con nosotros de esa manera. A ver qué punto estamos dispuestos nosotros a renunciar a ciertas cosas de las cuales muchas de las veces nos endiosamos, o sea, los hacemos para nosotros como dioses o ídolos, y lo ponemos en primer lugar y no nos negamos a nosotros mismos. Él quería, ¿verdad?, a Jesús, quería la vida eterna, por eso vino a Él, pero ¿sabe qué? No estuvo dispuesto a pagar el precio. No estuvo dispuesto a pagar el precio. El precio del discipulado es estar dispuestos a hacer todo lo que Jesús nos pida, mis amados hermanos. Y siempre va a ir para negarnos a nosotros mismos. Por eso es que Jesús, cuando oró, ¿verdad?, en el huerto del Getsemaní, dijo, Señor, que no sea como yo quiero. Él rogó a su Padre. Él le pidió a su Padre que pasara sobre él esa copa. Pero que si no era posible, que no fuera como Él quería, sino como el Padre quería. O sea, eso es negarse a sí mismo. Él hubiera quizás dicho, no, Padre, yo no voy a la cruz. Yo no, o sea, mejor me voy a salvar mi vida. ¿Qué hubiera pasado? El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de Jesús la hallará. Wow, eso es algo impresionante. Este joven prefirió sus riquezas, no estaba dispuesto a separarse de las cosas materiales. Hermano, si no estás dispuesto a separarte aún de tu propia familia, aún de todo lo que este mundo te ofrece, no puedes ser su discípulo. No te has negado a Él. No te has negado a ti mismo. No te has entregado plenamente. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Esto, dejarlo todo. Dejarlo todo. Jesús, ¿verdad?, nos habla de muchas maneras. Acompáñame a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Espero que esta enseñanza te esté edificando en este día. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 9, por favor. Vamos a leer el verso 57. Lean conmigo estos versículos, por favor. Dice Lucas 9:57. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer el versículo 57 y 8. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús,
Es lo que le dijo Jesús. Alguien vino y le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Wow, qué respuesta. Aquí, mire, podemos ver cuántas de las veces ha habido personas, incluso nosotros mismos, que le hemos dicho al Señor, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Te seguiré, te seguiré. Conozco una persona que tuve la bendición de evangelizarlo, de hablarle de Cristo. Y yo no dudo que Dios lo haya escogido con un llamado específico, incluso para el ministerio. Nosotros estábamos comenzando el ministerio aquí en Estados Unidos, estoy hablando de ya más de 25 años. Y este hermano decía, yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pida. Y se le veía ese deseo, ese anhelo. Ahí empezaba, y él decía, en las buenas y en las malas, yo voy a seguir a Jesús. Y esta expresión decía, yo voy a seguir a Jesús donde quiera que vaya, donde el Señor me mande. Y él usaba esta expresión constantemente y me decía, pastor, yo contigo hasta que el barco se hunda. Y mi respuesta era, yo le decía, brother, el barco nunca se va a hundir mientras Jesús esté en el barco. ¿Sí? O sea, nunca se va a hundir. No, yo permaneceré, decía él, yo siempre estaré en el barco, aunque el barco se hunda. Le digo, mira, el barco nunca se va a hundir, ¿por qué? Porque Jesús va. Mientras Jesús está en la barca, el barco no se va a hundir. Si Jesús no está en la barca, entonces sí corremos peligro de que se hunda. Bueno, vinieron muchos problemas a su vida personal, situaciones que Dios usó para tratar con él, con su carácter, con su vida. Y llegó el punto en que dijo, hasta aquí llegó el barco, aquí me bajo. Y se bajó. Y bueno, pues nadie está como para retener la gente, ¿no? Pues uno les dice, les muestra, ¿no? Y les explica, pero bueno, se bajó. Pero ¿qué estoy tratando de dar a entender? Bueno, basado en estos versículos, hay gente que, uno de ellos le dijo en el camión, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y Jesús le advirtió, escuche bien lo que Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, dice, no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no le está diciendo, nosotros vamos a ir a lujosos hoteles, nos vamos a hospedar en hoteles de 5 estrellas. Mira, hay gente que piensa, y yo le voy a hacer ver esto que no es real, hay gente que piensa que en el ministerio, o sea, el ministerio que realizamos como pastores, es como un negocio. O sea, que vas a ganar mucho dinero. O sea, un día un alumno de un instituto bíblico decía, yo quiero ser pastor porque me quiero hacer rico. No es cierto. No es cierto. No somos ricos, pero tampoco somos pobres. Porque vivimos por fe y confiamos en la provisión de Dios constantemente. Pero ¿qué significa? Que muchos piensan que el caminar con el Señor, ¿verdad?, es que vas a tener todo lo que quieras y vas a tener lo mejor. Jesús no nos dijo eso. Jesús dijo, el que quiera seguirle, aquí dice, donde quiera que vaya, dice, le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El apóstol Pablo escribió en una ocasión y dijo que las iglesias no participaban en razón de dar, que no hubo quien le apoyara en la predicación, en el sostenimiento, excepto una iglesia, la iglesia en Filipo, la iglesia en Macedonia, ¿verdad?, que le enviaban para sus necesidades. Y él decía, no es que busque dádivas, en verdad no busco dádivas. Dice, porque para todo estoy preparado, para tener y no tener. Y así somos nosotros los cristianos. O sea, no nos hacemos cristianos y mucho menos nos hacemos ministros del evangelio por dinero. Porque si estamos sirviendo, escuchen bien, si estamos sirviendo por dinero, entonces nos convertimos en asalariados. Oh, no. Que Dios nos libre la hora. O sea, claro, el Señor suple nuestras necesidades y el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Pero aquí Él nos muestra que no son placeres, no son lujos, las cuales vamos a encontrar, no importa. Vuelvo a repetir, hay ministros que quieren servir a Dios y dicen, yo voy a servir a Dios, pero con la condición de que me paguen. No. Mire, cuando yo me convertí al evangelio, a los 9 meses de haberme convertido, yo fui a la iglesia donde nací, allí pues donde fui evangelizado, una iglesia pequeña en la ciudad de Guadalajara. Yo llegué ahí y le dije al pastor, yo quiero servir a Dios, aquí estoy. Y dediqué mi vida.
Duré 6 años trabajando ahí de tiempo completo. No era pastor, no era líder todavía. Era un simple convertido que quería servir a Dios y ahí estuve. ¿Verdad? Me negué a mí mismo. Dejé de trabajar no porque no quería trabajar, simplemente porque me quise dedicar al ministerio. Pero sabía que iba a haber escasez. Hermano, había escasez. A veces no había ni para comer dentro de la misma iglesia. Padecíamos hambre. Tuvimos necesidad, pero ¿sabe? Lo importante es la actitud que teníamos, la actitud de negarnos a nosotros mismos. Y aquí Jesús le está diciendo, las zorras tienen guaridas y las aves cielos. En otras palabras, si me quieres seguir, yo no tengo dónde vivir, no tengo dónde recostar la cabeza, dónde apoyar mi cabeza. Entonces, si quieres venir, entonces ven, sígueme. ¿Qué pasó, verdad? Pues muchos cuando oyen esto, significa que no quieren. Jesús, ¿verdad?, les está mostrando la realidad. Lo que quiso decir era, tiene a este hombre, a esta persona que dijo que le seguiría, yo no tengo ningún lugar donde recostar mi cabeza. Si me sigues, lo perderás todo. Ese es el precio. Él no dijo, oh, perfecto, sígueme, serás feliz, serás rico, próspero y exitoso. Jamás. Si usted oye ese tipo de evangelio, donde se exalta el ego, donde se le dice, oh, sigue a Jesús, serás feliz, serás rico, próspero y exitoso, es un evangelio centrado en la persona. Es un evangelio falso. El evangelio verdadero de Jesucristo es un evangelio de negarse a sí mismo, mis amados hermanos. Negarnos a nosotros mismos. ¡Ay, cuánta enseñanza hay en este tema, mis amados hermanos! ¡Cuánta enseñanza! Una cita más. Juan capítulo 12. Acompáñeme a Juan capítulo 12, por favor. Nos da tiempo. Juan capítulo 12. Mire lo que dice aquí. Vamos a leer Juan 12, 24 al 26. Dice así. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, mire lo que dice el verso 25. Esto es fuerte. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¡Wow! Esto es algo impresionante, hermano. El que ama su vida, o sea, el que ama su yo, el que quiere satisfacer su yo, no, la va a perder. El que aborrece su vida, el que dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa nada de este mundo. O sea, no quiero satisfacer. O sea, no. Mi prioridad es el Señor, mi prioridad es Dios. Yo me niego a mí mismo. Yo tomo mi cruz cada día y le sigo a Él. No importa lo que este mundo me pueda ofrecer. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. El verso 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Aleluya. ¿Cuánto le sirven a Él? ¿Cuánto le quieren servir a Él? Sígalo. Sigámoslo. Negándonos a nosotros mismos. Si alguno me sirve, sígame. Dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, wow, mire lo que dice el versículo, termina diciendo el verso 26, mi Padre le honrará. Aleluya. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos? ¿Queremos buscar nuestra propia honra nosotros? ¿Nuestro propio éxito? ¿Satisfaciendo nuestro propio yo, nuestro ego? El lograr nuestros éxitos en la vida y decir, wow, yo soy el mejor, no sé, empresario, el hombre más exitoso. Incluso dentro del ministerio podíamos caer hasta en eso, decir, oh, mi ministerio es extraordinario, wow, he logrado, ahora sí. Mire, hermano, humildemente, ¿verdad?, tiene uno que comportarse. Todo lo que nosotros hacemos para Dios, eso es lo que tenemos que hacer. El día que hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer, escuche bien, el día que hagamos, porque no lo hemos hecho, hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer, el máximo logro, el máximo título que vamos a obtener es siervos inútiles. Wow. Siervos inútiles. Eso es el máximo grado. Siervo inútil fui. Ese es el máximo ante los ojos de Dios. No podemos decir yo soy el mejor pastor
Como yo he escuchado gente y cuando lo escucho digo, pobrecitos. Va a llegar el día que el Señor los va a tumbar de su pedestal a sombrerazos, porque se exaltan. Oh, yo el pastor, como ese pastor de la iglesia de la Catedral de Cristal. ¡Qué ostentación! Soy el pastor de la iglesia más cara del mundo. 22 millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué ostentación! Yo he oído predicadores, ministerios que dicen, wow, es que yo quiero que mi ministerio mueva millones de dólares. Man, vamos. No. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo para honrar a Dios. Si a alguno le sirve, donde yo estuviera allí, también estará mi servidor. Si a alguno me sirve, mi Padre le honrará. El sendero que Jesús recorrió fue un camino de persecución y muerte. A él lo persiguieron, hermano. Nosotros, dijo Pablo, somos sentenciados a muerte cada día. Estamos expuestos aún hasta la muerte. Entonces, si queremos ser un verdadero discípulo de Jesús, puede ser que nos cueste absolutamente todo, negarnos a nosotros mismos, poner por sobre todo al Señor, sobre nuestra familia, sobre nuestras posesiones, nuestras riquezas, sobre nuestra propia vida. Déjale, digo algo muy importante. Tal vez el Señor no tome su vida, quizás no tome su dinero, quizás no tome su familia o su esposa, quizás no tome su trabajo, pero ¿sabe qué? Usted y yo necesitamos estar dispuestos a renunciar a todo eso. Esto es lo que Él verdaderamente quiere de nosotros, que renunciemos a todo. Usted necesita, yo necesito convertirme en un verdadero discípulo sin importar el precio. Y ese precio simple y sencillamente es negarte a ti mismo, negarme a mí mismo. Eso significa negarnos a nosotros mismos. Espero que con estas enseñanzas, estas citas bíblicas, estos pasajes, nos quede claro, verdaderamente. ¿Estamos dispuestos? ¿Ya estamos negándonos cada día a nosotros mismos o seguimos batallando? Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Oremos en esta noche, pongámonos en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, por la vida que nos has permitido, Señor, que es tuya. Porque tú la compraste, Señor, a precio de sangre. Te pertenecemos a ti, Señor. No podemos, Señor, no podemos tratar de usar esta vida que fue comprada por ti para nuestro propio beneficio. Ya no, Señor. Fuimos adquiridos, Señor, por tu sangre preciosa. Ahora somos esclavos por amor tuyo, Señor. Tú nos das la libertad para hacer lo que queramos, pero por amor queremos servirte a ti, Dios. Nos negamos a nosotros mismos, negamos nuestros derechos, Señor, como un esclavo que no tiene derechos ante su amo. En esta hora, Padre, tú conoces nuestro corazón, más que nadie. Ponemos nuestra vida en tus manos, la ofrecemos a ti, nos negamos a nosotros mismos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos cada día a través de tu Espíritu Santo a vencer los obstáculos de esta vida, Señor. Porque no es con nuestra fuerza, Señor, sino con tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Y a ti te daremos siempre toda la honra y la gloria, porque queremos servirte, porque sabemos que donde quiera que tú estés, ahí estará también tu servidor. Y sabemos que el Padre nos honrará, Señor. Y a toda la gloria sea para ti, Dios. Gracias en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, cualquier persona que en esta hora, Señor, esté recibiendo este mensaje, esta palabra. Edifícalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.